Bienvenido a Devocionales de Fuego. Usted y yo nos reuniremos para invocar a Adonai. Este es un momento en que muchos sentirán como un acecho a su vida y pensarán que cada día que pasa se sienten peor. Algunos se atreven a acudir al psicólogo en múltiples ocasiones, ya que sea por la vía de online o presencial. Pero ¿saben? Esto es un impulso a dejar entrar nuevamente a ese exasperante manipulador que se llama el engaño, que al paso del tiempo se adueñan de aquellos que se sienten acechados a la vida, llegando en momentos donde su vulnerabilidad marca su punto de inicio, tal vez como un cronómetro. Y algunos dirán o se preguntarán en qué instante dejaron que ese maldito estuviera tan en mí y por qué yo lo estoy viviendo. Tal vez sea este el pensamiento o las palabras de muchos que se sienten engañados. Pero lo más terrible es que muchos no saben que están engañados. Mirando en estos tiempos, he observado qué tan fácil es engañarnos, o más bien autoengañarnos. Déjenme decirles que el autoengaño es como un enemigo silencioso, porque no se manifiesta conscientemente, porque no avisa que está ahí, que somete, que nubla el pensamiento. Esta incapacidad es de reconocer o aceptar la verdad. Y tú y yo sabemos que la verdad tarde o temprano se mostrará. Como creyentes que somos, algunos están incapacitados sobre quiénes son y lo reflejan con el prójimo y desconocen que hay un enemigo que está actuando en cada uno, que lo he llamado el autoengaño. Y esto afecta principalmente en el núcleo de muchas relaciones, y la más grave es en el área espiritual, en la cual me voy a referir. Saben que puede manifestarse desde la negación de problemas subyacentes hasta la justificación de comportamientos destructivos o la idealización del yo, hasta llegar a un exceso de autoestima que se conoce como ego. Algunos se dan cuenta o miran desde lejos a aquellos que lo están viviendo. Y eso hace que desencadene una serie de repercusiones que en el caso de la iglesia, el cuerpo de Cristo, comprometen seriamente la comunión y la relación con nuestro Creador. Ahí es donde la obra de Satanás es conseguir por medio del engaño mutilar el cuerpo de Cristo, trayendo traumatismo a sus miembros. ¿No lo vemos en las congregaciones? Y eso hace que se logre en la mente de cada uno incubar la mentira de ser autónomos, separados de Dios Jehová para algunos, surgiendo movimientos cismáticos llamados comúnmente sectas. Y es que el autoengaño se da en aquellas situaciones en las que nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es un espejismo, que es falsa. Pero ¿saben? Se ha comprobado que se hace de manera inconsciente, porque eso fue lo que nos heredaron nuestros padres Adán y Eva. La diferencia entre mentira y autoengaño se encuentra en que en la mentira la persona es consciente de que no está actuando o diciendo la verdad. Hablemos un poquito de ese gen que heredamos. Abran su Biblia en el libro de Génesis y busque el 3er capítulo, por favor. Bien, ahora présteme atención.
La Biblia llama a Satanás el gran mentiroso, impostor, engañador. Y en todas las ciudades del mundo está trabajando Satanás y sus huestes de maldad, que engañan. Y nuestro amado Jesucristo nos dice acerca de la naturaleza de este individuo, Satanás. En Juan 8:44, Jesús, dirigiéndose a los mentirosos, y les dijo: el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que ustedes mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. Ahora escuchen la descripción que Jesús hace de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos en este versículo que nos muestra quién es ese individuo. Y es que Jesús nos ha dicho varias cosas acerca de él. Si observamos, ponemos cuidado, principalmente Jesús nos describe dos actitudes. Dice que Satanás es un homicida y un mentiroso, y que su motivación es matar por medio de su método, que es la mentira. Usted y yo debemos aprender esto acerca de su enemigo, de nuestro enemigo, Satanás. Y es que él es un asesino que quiere traer la muerte y bloquear, si se me permite la expresión, la pureza y el gozo de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Ese amor que debemos sentir y manifestar. Obviamente él trae también la muerte física como la muerte espiritual. Busca nuestra muerte eterna. Pero ¿cuál es su arma principal? ¿Cómo destruye Satanás? Pues lo hace por medio del engaño. Jesús nos advierte que Él es el padre de toda mentira. Es un maestro de la mentira. Es sabio en la maldad. ¿Saben que la maldad también es una sabiduría? Extraordinario lo que nos muestra el Señor. Y debo añadir que por ser Él un maestro de la mentira, pues obviamente es astuto. Tengamos en cuenta esta palabra, astuto. La Biblia habla de los engaños de Satanás hasta el punto que hace que la más absurda mentira parezca verdad. Él tiene poder para hacerlo. En eso se basa su poder, en engañar. ¿Y quién sale de ese poder? Creerle a Él y no creerle a Dios. Recuerde que toda mentira tiene algo de verdad, porque Él es astuto, porque Él tiene sabiduría. El diablo es muy, pero muy astuto. Veamos un momentico lo que Pablo nos dice en Corintios 11:3. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Por medio de la mentira, someta nuestros sentidos y de alguna manera extraviarlos a la verdad y a la fidelidad a Cristo. Note la frase, con astucia engañó a Eva. Las mentiras de Satanás son astutas, suenan como si fuera la verdad, atraen, encantan. Ahora retomemos la porción bíblica que les hablé al principio, Génesis 3, que vamos a tomar como ejemplo de lo que estoy hablándoles. Satanás ha distorsionado quién es Dios en este pasaje. Tengamos en cuenta las siguientes dos observaciones y las encontramos en el comienzo mismo de la historia humana que hoy siguen viéndose. El engaño de Satanás son tan antiguos
como el mismo jardín del Edén. Él no cambia de estrategia. Remontémonos a Génesis capítulo 3, comenzando en el primer versículo. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Va la primera. En otras palabras, Satanás le hace ver a Eva que así Dios no quiere que disfrute de ese hermoso huerto, y luego le diga que no puede comer de sus frutos. Bueno, ya sabemos que esa era una mentira. El mensaje que recibe en su mente Eva es que dude de Dios, que piense que Dios miente y engaña para que no conozca los misterios de su conocimiento. Es el mismo pensamiento posmodernista en que ha cambiado. Le hace ver que tan cruel que ha sido Dios, que le ha prohibido al ser humano cualquier legítimo placer y gozo. ¿No lo hablan hoy en día estas generaciones? Hay muchas personas que cuando piensan en Dios y en la salvación, creen que pertenecer al Señor es perder la libertad de disfrutar el cualquier legítimo placer de la vida. Ahí es donde hoy estas generaciones están sometidas, seducidas, atraídas, encantadas por esa serpiente. Ustedes, jóvenes, tengan en cuenta esto y caminen en la verdad. Sí, usted, mi amigo, si usted tiene esta clase de ideas acerca de Dios, solo observe su creación tan maravillosa, donde se manifiesta su gloria. Oiga, entre otras cosas, al leer este pasaje, yo me imagino que el jardín del Edén fue mejor que lo que nosotros estamos viendo ahora de su creación. Esos paisajes, las flores, es hermoso y tuvo que haber sido más hermoso porque no había pecado. Es que Dios hizo algo hermoso donde se manifiesta su gloria, y ahí puso a Adán y a Eva. Y mire qué amor que nos tiene, que nos dijo: todo esto es para ustedes, para que lo disfruten. Pero ¿sabe? Toda bendición tiene una condición. ¿Y por qué hay una condición? Porque necesitamos el control de nuestros estímulos para influir en nuestro comportamiento o para desarrollar algo. En un sentido amplio significa la asociación de patrones de comportamiento específicos en presencia de estímulos bien definidos. Sí, ya que fuimos creados con lo que se conoce como libre albedrío, aunque algunos no acepten que Dios nos creó con libre albedrío. Ese es un engaño que ellos tienen al decirles que no comiera del fruto del conocimiento del bien y el mal. Es porque el Señor, su fin es que la humanidad pueda tener una opción de escoger qué es lo que desean, el bien o el mal. Tengamos en cuenta esta palabra, opción, de obedecer o desobedecer. Miren, desde la caída de Adán y Eva, Dios tiene que hacer posible esta opción hoy en día por medio de sus mandamientos y preceptos. Ningún hombre puede ser leal a menos que tenga la opción de ser desleal. Ningún hombre puede amar a menos que tenga la opción de no amar. ¿Sabían? Así que el árbol en medio del huerto del Edén estuvo ahí como una prueba. Dios le dijo: no comerá de su fruto. Eso no fue una amenaza,
Fue una advertencia, y cada vez que Dios dice no lo hagas, lo que en realidad está diciendo es no te hagas daño a ti mismo engañándose. Y es que déjeme decirles, al tener esos pensamientos donde nos hurga la duda, nos acosa la incredulidad, es creerle a Satanás que algo falso es verdadero. Y por eso hoy en día vemos que la gente le cree más al hombre, las ideas del hombre, que creerle a Dios, que vemos a través de su creación la verdad y la vida. El engañarse está basado en una mentira. Puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva. Exagerar una verdad también es una mentira. Y eso es lo que hoy estamos viendo, sobre todo en algunos púlpitos. Si la intención es engañar o causar una acción en contra de la voluntad, en este caso de la voluntad de Dios Jehová. Amigos y hermanos, Dios nos ama. Créanlo, Dios es bueno, pero el diablo, con su poder de convencimiento, quiere que usted dude. Mire, en Timoteo 6:17 Pablo nos dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que la primera decepción satánica es que pensemos severamente acerca de Dios. Bueno, entremos a ver la segunda estrategia que utiliza Satanás para hacer caer a Eva. Él hizo que pensara escépticamente acerca de Dios, que dudara de Dios. Y podemos verlo en la continuidad del versículo 2 del capítulo 3. Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Aquí viene la estrategia de Satanás. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Aquí inculca a Eva a dudar y al mismo tiempo le siembra una curiosidad que en su pensamiento la impulsa a actuar en contra de Dios, involuntariamente. Y continúa este enemigo diciéndole: incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Démonos cuenta que en parte dice la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Aquí está poniendo en la mente de Eva esa semilla del fruto del escepticismo, de la rebelión en el corazón y en la mente de ella. Y déjenme decirles, ¿acaso hoy en día no lo hace a través de las filosofías e ideologías de la sabiduría humana? ¿Cómo podemos contrarrestar estas estrategias que utiliza Satanás para perturbar nuestra mente? Déjenme decirles que la exactitud y la aceptabilidad en la Biblia es la manera de renovar nuestra mente. No hay otra. Pero lamentablemente está siendo cuestionada por el hombre porque está haciendo el trabajo de Satanás. Y déjenme decirles, no importa dónde haya estudiado usted, los títulos académicos que tenga, si Satanás está trabajando en su mente. Mire, la estrategia de él resume en que hace que la gente piense con escepticismo acerca de la palabra de Dios y su autoridad. El hombre moderno tiene toda clase de sustitutos para la palabra de Dios. Esa variedad se la ha inculcado el enemigo. Y es que él hace que la mente humana, que la verdad la estén cambiando. Ellos dicen:
o aquellos que están sometidos a su poder piensan y dicen, bueno, vivimos en una época nueva y moderna, actuemos de la misma manera. Los está llevando a un sincretismo. Así que lo que era verdad ayer ya no es hoy para esta humanidad. Déjenme decirles algo muy enfáticamente. La verdad absoluta está en Jesucristo. Pero si saboreas el conocimiento de algo novedoso, ¿de quién es Dios? Pues déjeme decirle que no es verdad y te van a llevar a un relativismo de lo que es Dios y sus mandamientos. ¿Qué es lo que se enseña hoy? A todos estos estudiantes, a estas generaciones jóvenes que les inculcan y les mentalizan a ver la filosofía como parte de la vida, basado en lo que se conoce académicamente como la filosofía Hegel, que es el mismo idealismo absoluto, que nos lleva a una reflexión sobre la realidad globante, considerada en lo que da el nombre de absoluto, entendida como idea. Allí está la trampa, naturaleza y espíritu, que se va desarrollando con el tiempo en un proceso que denominamos dialéctico. Mire eso. ¿Y cuántos están cayendo en eso? Para muchos, Dios es una idea, es algo que es de la mente humana, dizque para tener un consuelo o un apoyo. Lo cierto es, hermanos y amigos, la verdad es siempre la verdad y está en mi Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, principio y fin de todas las cosas. ¿Qué es lo contrario? Lo que piensa esta humanidad es algo subjetivo, tener una verdad personal de acuerdo a la conveniencia de las circunstancias encausadas en el empirismo, es decir, de la experiencia ligada a la percepción sensorial de lo que se conoce. Mire eso, como yo no veo a Dios, pues para mí no existe. Ahí está el autoengaño. Entonces simplemente significa que dicen lo que es verdad por lo que podemos medir y probar y actuar de acuerdo a una obvia evidencia, así sea empírica como la mentalidad de los científicos. Por lo general se inclinan ante esta forma de verdad, el existencialismo. Esta es un gran concepto favorito entre los teólogos liberales. Mucho cuidado con esas doctrinas que están polulando hoy en día en las congregaciones. Es que cuando la leen y tienen una relación con ella, muestran un existencialismo, presentándoselo a los jóvenes estudiantes en los colegios y universidades. El existencialismo sostiene que la verdad es lo que uno experimenta razonando. Usted toma la palabra de Dios y la hace pasar por el nivel del juzgamiento de su mente y de su lógica y cambia la frase. Y cambian la frase, así dice el Señor, por la frase, así dice la mente del hombre. El racionalismo dice que el conocimiento en la cual Dios nada tiene que ver de estas filosofías, todas ellas provienen del padre de las mentiras, quien dijo, así que Dios ha dicho, para de inmediato añadir, no moriréis. Esto deja al hombre moderno sin ninguna verdad normativa, ninguna ley, ningún mandamiento, porque el diablo quiere que usted y yo pensemos con escepticismo en relación con Dios. El mensaje más poderoso que utilizó Satanás para con Eva fue una mentira que estaba cerca de la verdad. Oye, eso sí que es peligroso. Y hoy en día sí que lo utilizan. Y muchos, lamentablemente en la iglesia, en el púlpito. Mire, el diablo cuando quiere trabajar en usted comenzará engañándole y principiará a trabajar es en su mente, pensamientos recurrentes,
lentamente. Él no tiene afán. Y luego en el resto de usted, porque el pensamiento es el padre de la obra y domina la voluntad humana. Después de que toma la mente, el pensamiento lo lleva a hacer su voluntad. El diablo prefiere hacerle creer algo equivocado en vez de que usted haga algo equivocado. Porque si logra que usted crea algo equivocado, usted hará las cosas equivocadas. Mire ese juego, muy simple, pero muy eficaz. Recuerden que el pensamiento es del padre de la obra de la acción. El pensamiento te lleva a una acción. Cuidado con tus pensamientos. Y podríamos traer esta frase: usted siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. ¿Se dan cuenta que todo comienza con un pensamiento? Y él trabaja en tu mente y en mi mente como un asesino que es y maestro de la mentira. Es muy astuto. Recuerda que les dije, tengan en cuenta esta palabra, astuto. Hace que sus mentiras suenen como verdad. Mire el poder que tiene él. Nuestra mente es limitada, finita. Por lo tanto, está a la merced de ese maestro del engaño y de la mentira. ¿Por qué él miente? Porque quiere quitarle a usted su proceso de renovación de su mente para robarle la gloria a Dios por medio del engaño y sometiéndolo a que se debilite su fe. Pero saben que no solo es el padre de las mentiras, sino un maestro en astucia. Y es tan astuto que sus mentiras amalgama con las promesas dadas por Dios. El objetivo principal de esta es que el diablo quiere engañarle a usted primordialmente acerca de lo que es Dios. Si Satanás logra que usted dude sobre Dios, si él puede poner mentira y engaños en su corazón y en su mente sobre Dios, es obvio que va más allá de toda duda y podrá engañarle a usted en todo lo demás. Si logra distorsionar su fe que usted tiene de Dios, caerá en el engaño. Cuando las dudas ocupen el asiento de su yo, no nos vamos a atrever a expresar claramente nuestras creencias y convicciones. En psicología hay unos pensamientos que los hemos llamado sobregeneralización. Es porque extrae la verdad a una conclusión basándose en lo que ve o escucha. ¡Wow! Esto es terrible. Lo que puede hacer en la mente humana. Es como si le entrara un virus. Él es el hacker de los hackers, si se me puede permitir esa expresión. Lo cierto es que Satanás distorsiona la verdad, amigos y hermanos. Ténganlo en cuenta para las batallas que libramos día a día. Los que tienen la mente oscurecida, entenebrecida, se atreven a preguntar: ¿qué de malo robar cuando tengo una necesidad? ¿No lo han escuchado? Pero nuestra mente y nuestra conciencia como hijos de Dios, la respuesta la tenemos inmediatamente. Porque la palabra de Dios dice que no hay que robar. Otros dirán: ¿qué de malo tiene el cometer adulterio? Es un pecadito, una aventura y nada más. Y tengo el deseo de complacerme. Pero la mente de nosotros, nuestros pensamientos deben estar alineados con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que no hay que adulterar. Algunos otros, que está de moda ese comportamiento, porque la sodomita es un pecado. No sean tan religiosos. Pero nuestra conciencia nos dice, porque la palabra de Dios dice que es una abominación al respecto. Por eso, y no por lo que usted oyó, o porque sus inclinaciones lo llevan a una pasión lujuriosa e inmoral. Pensemos un momentico que a través de los medios audiovisuales Satanás utiliza esta estrategia al respecto.
y te susurra al oído y te inquieta, y verán cuánto se alejan de la voluntad establecida por Dios Jehová. Es alejarnos de la idea de cualquier juzgamiento de la ley sin el castigo, y lo tomamos como un consejo cuando nos dicen la palabra de Dios. Y déjenme decirles que Dios no está dando un consejo, Él nos está advirtiendo. Cuando le dijo a Adán y Eva, al referirse al árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén, les dijo claramente: no coman de él ni lo toquen, porque mueren. Hermano y amigo, con temblor y amor les digo, no se engañen, porque la doctrina de Satanás dice que Dios no castiga el pecado, que es un pecadillo más, pero el asunto es que Dios no es solo bueno, también es castigador. Y ustedes me dirán, ¿de dónde saca usted esto? Pues los invito a leer Hebreos 12, del 6 al 11, y 28 y 29 del mismo capítulo. Basándome en este concepto, llegamos a una conclusión, hermano, que el autoengaño es el fruto de la semilla que deja Satanás en el ser humano, el padre de las mentiras. ¿Quién no ha dicho mentiras? Incluyéndonos a nosotros los redimidos. No estamos exentos. Y ese pecado se reproduce en las obras de la carne, hermanos. Gálatas 5, 10, 25. Por lo tanto, el autoengaño es uno de los instrumentos que está haciendo daño a la iglesia. Lo llamo el arpón de terciopelo, porque es muy elegante, muy sutil, muy astuto, que como todo arpón sujeta al ser humano en su corazón. Cuando nos descuidamos en nuestra relación y obediencia al Padre Celestial, ese arpón de terciopelo causa divisiones, y por eso es que la iglesia está dividida. Y lo más triste es que no nos damos cuenta que es un enemigo silencioso, que trabaja con tu razón y con la mía, que hace ver por la razón que eso es correcto. Como algunos dicen, es que mi congregación es la única que tiene la verdad, es la que se mantiene en la verdad. Oh, Dios no ha formado toldos, hermano, porque somos de uno y ese uno es Jesucristo. Por lo tanto, ese enemigo silencioso, muchos se llaman cristianos, no lo perciben en su conciencia. ¿Será que está cauterizada? Esta división está basada en mentiras y que cada uno se va engañando, y muchos se lo creen. Qué hecho triste y lamentable. Y este autoengaño es muy común en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué efectos ha producido? Pues una discordia, un laberinto de divisiones sin importar la causa, y están siendo devastadores. Doy un ejemplo de algunas divisiones. Algunos no están de acuerdo en la interpretación de la Biblia, por ejemplo. Qué astuto es Satanás. Y eso ha sido la principal causa de las divisiones históricas y actuales en la doctrina y práctica cristiana. Y lamentablemente buscan un ecumenismo en un sincretismo. ¡Qué barbaridad! Desconociendo o ignorando al Espíritu Santo. O lo peor, no tienen el Espíritu de Dios. Y mire, veamos Efesios, recordémoslo, tengámoslo ahí muy presente en nuestra mente y corazón. ¿Qué dice? Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llama a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. No, pero algunos se jactan. Yo no necesito de los demás, yo me basto, mi doctrina es suficiente, no necesito de mi hermano, no necesito que me enseñen. ¡Qué arrogancia, hermanos! Nadie tiene toda la revelación de la palabra de Dios,
ni nadie puede entenderla totalmente. Por eso es que nos necesitamos los unos a los otros. Pero hermano, yo no pierdo esperanza y muchos de ustedes tampoco. Esta división puede experimentar sanidad y restauración si realmente reconocen su pecado. Los invito a que nos limpiemos nuestros corazones de mala conciencia y, como dice la palabra, lavemos nuestros cuerpos con agua pura por medio de la palabra, hermanos, para presentarnos como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino santa y perfecta. Recordemos Efesios 5, 26, 27. Y hagámonos otra pregunta: ¿cómo nos podemos cuidar del autoengaño? Pues Romanos 12, del 1 al 2, nos dicen: con los ojos bien abiertos hacia la misericordia de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, sagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti y para mí es bueno. Cumple todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez, hermanos. He parafraseado Romanos 12, 1, 2 y ruego que el Espíritu Santo me esté usando, hermanos. Concluyendo, que el autoengaño está creciendo en los miembros de la iglesia. Hay mucha confusión entre las congregaciones. Hay muchas causas de división en la iglesia. Muchos se han apartado y prefieren estar aislados y es que se mantienen solamente orando y leyendo la palabra en sus casas como si fueran un miembro amputado del cuerpo de Cristo. Pero déjenme decirles por último que la razón principal de la división de la iglesia es que algunos han dejado de mirar a Jesucristo y han empezado a usar la iglesia como una organización para sus propios fines. Reyesitos, entronizados, intocables. Como vemos, es un enemigo silencioso que no se percibe, ya que se camufla con el corazón y la conciencia, dándonos la razón. Eso es el autoengaño. Que la gracia y la paz del Señor esté con todos nosotros. Amén.